lo que es crédito público, analizando bien lo que fueron todas las presidencias, pasando por Aramburu, pasando como fue en la presidencia de Perón. Entonces yo preferí abocarme un poquito más al contenido, analizar los antecedentes, pero tocar más que nada qué es lo que decía Alberti sobre el crédito público. Y después ir viendo un poco más lo que dice la 2456 y lo que dice la Constitución. Algo troncal, al pie. Después, si quieren, podemos llegar a analizar un poquito más alguna pregunta que tengan sobre lo que es el crédito público más llevado a la realidad. Pero si empiezo a hablar de lo que fue el préstamo del FMI que contrajo Macri y demás, se nos va a hacer demasiado extenso y prefiero ir más a lo concreto. Bueno, voy a proceder a compartirles la pantalla. En base al material que me habían dicho, me voy a encargar de subir al aula virtual las clases que faltan. Si bien yo las estuve juntando por acá, pero bueno, para muchos les es más fácil estudiarlo directamente o bajarlo desde la página de aula virtual, desde el campo, así que lo voy a bajar ahí. Tengo entendido que ya las clases en PowerPoint, estas están todas subidas a YouTube, pero para que les sea más llevadero, lo puedan ustedes ir cotejando con los PowerPoint, se las vamos a bajar. Bueno. Ahí está. No va a subir aula virtual. Bien. Bueno, arranquemos entonces. Crédito público, vamos a empezar con lo que es un concepto, representa la opinión pública de la que goza un Estado para cumplir con sus funciones económico-financieras. Crédito, donde deriva del latín creditum y hace alusión al verbo credere, lo cual significa tener fe o confianza. Cuando nosotros hablamos de crédito, justamente viene de la credibilidad. Entonces nos da el panorama de entender de que cuando vos estás depositando la confianza en una persona para adquirir determinada obligación, sea en este caso contraer una deuda en dinero, entonces vos si vas a dar un crédito, das por sentado que ese credere, ¿no? Ese creditum, radique la confianza de la persona con la cual vos estás llevando a cabo ese acuerdo, tiene la facultad o la voluntad de que es creíble en cuanto a la obligación que están contrayendo. Cosa que no sucede mucho en Argentina, pero si nos amoldamos a lo que es el término de la palabra, proviene de eso, de la credibilidad, de la confianza que estoy depositando con la persona con la que voy a adquirir esta obligación de adquirir por medio de la palabra o la confianza determinada suma de dinero. Bien, aspectos o condiciones. Analizando lo que es la aptitud, tenemos la aptitud y la capacidad económica. Dentro de la aptitud tenemos política, económico-financiera o jurídica. Se los dividí así para que lo tengan mejor esquematizado. Bien, aspectos y condiciones entonces. Aptitud de un Estado para obtener dinero en préstamo requiere de 3 condiciones. O sea, ¿cuáles son las condiciones que debe tener un Estado para poder acceder a la posibilidad de pedir un crédito? Una de las que podría llegar a ser una posible pregunta de examen. Ahí tienen, política, económico-financiera y jurídica. Desde el aspecto político, refleja la estabilidad de sus instituciones. Discutible, pero bueno. Partamos de la base de que estamos analizando el campo teórico, no entremos en cuestiones más prácticas de qué sucede en Argentina. Refleja la estabilidad entonces de sus instituciones. Se entiende que el Estado de por sí es un ente el cual está dotado de solvencia económica. Entonces se sobreentiende ya sea que el Estado no tiene por qué demostrar, como por ejemplo cuando ustedes van a, supongan, alquilar un departamento, van a pedir un crédito al banco, ¿qué les piden? Un historial crediticio, a ver si ustedes alguna vez han pedido alguna chequera, o si tuvieron alguna vez un cheque rebotado, o cuando van a firmar un alquiler para un departamento, ¿qué les piden? Y garantía propietaria, como para tenerse algo de qué sostenerse. Bueno, con el Estado no pasa eso. El Estado se sobreentiende que es solvente, porque por la estabilidad de sus instituciones. Económico-financiera. Se da por su política de gastos y recursos, la política monetaria y la balanza de pagos. Bueno, esto ustedes ya lo saben, recuerdan cuando hemos analizado todo lo referido a la orilla 9 de finanzas, el Estado tenía por un lado la obtención de recursos y el cálculo de gastos. Entonces, se sobreentiende que estamos hablando de un Estado el cual debe
valga la redundancia, obtener recursos, y lo marco así entre comillas muy grandes. ¿Por qué? Porque esa obtención de recursos le permite poder seguir capitalizándose para poder hacer frente a los créditos que va a ir contrayendo. Entonces, desde el punto de vista económico y financiero, bueno, por la política de gastos y recursos que tiene el Estado, se entiende que es una forma más para refutar esta solvencia que tiene para poder afrontar la posibilidad de contraer deuda para asumir un crédito. Y desde el aspecto jurídico, tenemos que por la vigencia de los derechos y las garantías de los particulares, es decir, las libertades individuales, esto no afectaría los derechos de los terceros. Cosa que tampoco sucede porque nosotros, al haber contraído ya y al habernos agarrado y aferrado a una moneda como es el dólar, siempre vamos a estar supeditados a esa moneda. Porque nosotros las deudas que contraemos, los créditos que pedimos son en dólares. Entonces, tampoco el aspecto jurídico se puede llevar a... O sea, fíjense que de los tres aspectos que analizamos, tanto el político como el económico como el jurídico, los tres los tenemos que tachar. O sea, si se tiene que presentar a Argentina como una persona particular al banco, o supongamos le llama el FMI, y bueno, yo quiero pedir un crédito, bueno, a ver, vamos a analizar un poquito. Desde el punto de vista político, a ver, no, tus instituciones no me generan confianza y es lo más inestable que puede llegar a haber. A ver, desde el punto de vista económico y financiero, y la verdad que estás despilfarrando gastos a lo loco, no estás generando recursos, entonces tampoco nos das la garantía y la tranquilidad de que vas a poder afrontar el crédito. Y tercero, en el aspecto jurídico, y la verdad que la moneda con la que vos estás manejándote tampoco es una moneda estable. Entonces es una moneda de la cual vos estás afectando en ese sentido libertades individuales. Entonces no te doy nada. Pero ¿qué pasa? Si lo analizamos, dije que no iba a hablar, pero terminé hablando de esto. Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista real, a un país como Estados Unidos le sirve tener a Argentina agarrada desde su moneda. Dice, bueno, no importa, te refinancio, lo vas a pagar de acá, no sé, 2, 3, 4 años, lo que fuera, pero yo me aseguro de tenerte siempre ahí, ahí, ahí. Entonces, obviamente que a ellos les sirve como país, a nosotros lo que no nos sirve. Pero fíjense que ya analizamos otro tipo de causas que serían más intercausales de lo que sucede. Dentro de los aspectos generales tiene que cumplir, desde el punto de vista político, como dijimos, que se refleje la estabilidad de las instituciones. Desde el punto de vista económico-financiero, por la política de gastos y recursos, que se entiende que esta adquisición de recursos le va a permitir tener una solvencia para poder afrontar este crédito. Y desde el punto de vista jurídico, que por sus derechos y garantías y particulares no afecte las libertades individuales. Eso es lo que es la aptitud. Cuando analizamos la capacidad económica, es la capacidad económica del Estado para lograr préstamos comprensivas de sus patrimonios y recursos. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que ahora vamos a analizar de vuelta el artículo cuarto cuando hablemos de la conformación del Tesoro, y ahí tenemos también todo cómo está conformado todo el patrimonio del Estado. Que eso recuerden, chicos, acá en esto del artículo cuarto ya se los había dicho y se los recalco como el Padre Nuestro. Primero sépanse el himno y segundo el artículo cuarto, porque es fundamental para el análisis de esta segunda parte. Entonces, la posibilidad que también tiene el Estado para poder contraer estos créditos, ¿por qué? Porque se supone que está dotado de patrimonios propios, recursos propios, empresas propias, participaciones societarias que pueda llegar a tener, tierras. Todo ese tipo de cuestiones hacen al hecho del patrimonio que conforma el Estado y por el cual se sobreentiende, como les había dicho al principio de la clase, la capacidad de la solvencia que tiene el Estado. Se entiende que obviamente es un ente del cual no tiene que acreditar la solvencia, porque ya por su sola característica vital se entiende que ya es solvente. Si hasta acá alguna pregunta, me avisan, se ve muy rápido, pausamos, volvemos sobre esto. ¿Todavía ninguna pregunta? No. Bien, sigamos. Régimen legal. Bien, como les dije, artículo cuarto, lo voy a volver a leer porque voy a insistir en esto y lo van a saber. Me van a odiar tanto a mí como al doctor Frondarena Senior, pero el cuarto lo van a saber muy bien. El gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la renta o locación de tierras de propiedad nacional, es lo que yo les decía cuando hablábamos de las tierras que pueden llegar a tener y, fíjense, vamos a la filmina anterior, y de los patrimonios que hacen al Estado, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, del de la renta de correos,
de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General. Recuerdan, como vimos la clase pasada que tuvieron conmigo, que son los famosos impuestos, tasas y contribuciones. De los demás empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional. Esta es la última parte a la cual quiero que me la digan con total seguridad. La última parte del artículo 4 es a la que apunta al crédito público. Y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional. Entonces, artículo 4, chicos, ahí no le pueden pifiar. El que avisa no traiciona. Y el 75, inciso cuarto e inciso séptimo, que también lo estuvimos analizando, pero vamos a hacer un poquito de refresque de memoria. Estamos hablando, recuerden, de las facultades del Congreso, y cuando hablamos del artículo 4, hacemos mención a contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. Recuerden que sobre este artículo ya hemos hecho mucho hincapié cuando dijimos cómo puede ser que el expresidente haya, por medio de un decreto de necesidad de urgencia, que ustedes ya saben que por medio del artículo 99, inciso tercero, es inconstitucional, porque un DNU no puede regular en materia penal, electoral o tributaria, y por el artículo 75, inciso cuarto, esa facultad de contraer empréstitos es del Congreso. No lo puede hacer un presidente mediante un DNU. Es inconstitucional y no se lo dijo nadie. O no saben la Constitución, muchachos, agarran y empiezan a leer un poquito más en el Congreso, y ahora que están de feria, o, no sé, no hay ninguno despabilado, o se están haciendo todos los sotas. Porque eso no es una facultad que la pueda hacer el Poder Ejecutivo. Está remetiendo contra el derecho legislativo. Eso tiene que ser una facultad que le corresponde al Congreso. Volvemos a lo mismo. Artículo 4, contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. Otra posible pregunta es, y cuando hablamos de crédito público, ¿puede el Poder Ejecutivo tomar decisiones o puede llegar a contraer una deuda para la nación? Ahí la respuesta de ustedes no, por el artículo 75, inciso cuarto. Bien, ¿y qué dice? Y ahí nos van a responder lo que dice acá. Y vamos a analizar qué dice el inciso séptimo. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Va de la mano con el inciso cuarto. Entonces, el inciso cuarto y el séptimo del artículo 75, como conjuntamente el artículo cuarto que habla de la formación del tesoro, ese no le pueden pifiar, chicos, de la Constitución, para lo que es crédito público, estos dos artículos de la Constitución Nacional. Bien, cuando dice arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación, también es una facultad que le corresponde al Congreso, no la puede hacer el presidente tampoco por un DNU. Vamos a ver qué dice la 24.156. Acá tenemos del artículo 56 hasta el 71. Yo acá les marqué 5 artículos, de los cuales son los que más me interesa que ustedes sepan. Si los demás les quieren pegar una leída, bienvenido sea. Pero no va a haber preguntas capciosas sobre eso. Sobre esto sí. ¿Por qué? Porque lo estamos poniendo acá como material y de lo más importante. Bien, estamos hablando del título tercero de la 24.156 y apuntamos ¿a qué? Al sistema de crédito público. Yo acá les marqué brevemente a qué apunta y ahora vamos a leer el artículo, obviamente para explayarnos un poco más. Esta la pueden buscar, está en internet la 24.156, para los que no la tengan en formato papel, así que tranquilamente la pueden estudiar o leer de ahí. Bien, artículo 56 entonces. Yo lo que resumí, define lo que se entendió por crédito público. Lo que se entiende por crédito público. Bien, ahora vamos a leer un poquito más el 56, a ver qué nos quiere decir. El crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, su reglamento y por las leyes que aprueban las operaciones específicas. Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas. Vamos a quedarnos ahí. Entonces, analicemos qué es lo que nos está queriendo decir, porque es importante también desmenuzar un poco lo que dice el artículo. La capacidad o aptitud, por eso en la filmina anterior hablamos de aptitud por un lado, volvemos acá, aptitud por un lado y capacidad económica por otro lado. Entonces, entiéndese el 56 como la aptitud o la capacidad que tiene el Estado de endeudarse. ¿Con el objeto de qué? De captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas. ¿Recuerdan cuál es la finalidad del Estado? El Estado recauda para gastar. Entonces, si el Estado se tiene que endeudar, tiene que pedir un crédito, es porque evidentemente no le está alcanzando
con los recursos propios que tiene para poder satisfacer esas necesidades públicas o para poder afrontar la mejora de los servicios públicos o para generar nuevas inversiones, como dice acá, realizar inversiones reproductivas. Entonces no le queda otra que por cuestiones de urgencia, como dice el artículo 4, recuerdan, contraer empréstitos por cuestiones de urgencia, en ese caso es justamente para encargarse de cualquier este tipo de estas cuestiones que estamos analizando que no puede hacer frente de la forma común, por eso lo tiene que hacer de una forma extraordinaria. Esa forma extraordinaria es por medio de un crédito público. Dijimos, captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos. Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos. ¿Qué quiere decir con los gastos operativos? Aquellos gastos que no conforman y no hacen una cuestión de necesidad y urgencia un gasto extraordinario, no se puede tomar como parámetro eso para hacer uso de un crédito público. Pero fíjense que tampoco es tan claro el artículo, porque cuando lo analizamos bien y volvemos con la última parte, decimos, atender casos de evidente necesidad nacional, reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos. Ahí tranquilamente podría entrar financiar gastos operativos, ¿no? Porque uno se pone a decir, bueno, pero reestructurar su organización, refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos, o sea, no está muy claro en qué motivos se podría llegar a pedir un crédito público y cuál es la excepción que pone acá el 56. ¿Se entiende más o menos qué es lo que estamos analizando? Entonces, sepan que el 56 nos establece igualmente cuáles son los motivos. Otra posible pregunta, bueno, y según el artículo, o mejor no, según la 24.256, ¿cuáles son los motivos por los cuales el Estado podría hacer uso para solicitar un crédito público? Y ahí ustedes, ¿qué es lo que tienen que responder? Bueno, sabiendo que se entendía como la capacidad que tiene el Estado para endeudarse, ¿cuál es la posibilidad de la cual podría llegar a hacer uso para la adquisición de un crédito público? Y ahí lo que tienen que decir esto, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, para incluir también sus intereses respectivos. Y si quieren como dato de color, acá establece también el artículo, en la parte 56 sin fin, una prohibición que no se puede hacer para solventar los gastos operativos. Bien. Pasemos al artículo 57. Define lo que es la deuda pública. Al último de este PowerPoint le hice una relación entre lo que es crédito público, deuda pública y empréstito. ¿Cuál es la relación que tienen entre los tres? Como para que ustedes lo tengan bien detallado. Es muy simple. Ya vamos a llegar. Artículo 57. El endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se denomina deuda pública. Entonces, ¿qué se entiende por deuda pública? Bueno, es el nombre que tiene. El endeudamiento que resulta de las operaciones de crédito público se denomina deuda pública. La deuda pública es la denominación que tiene esta posibilidad de haber adquirido un crédito, entonces yo como paso a ser, yo Estado, y yo paso a ser deudor, pero como pido un crédito público, se denomina deuda pública. Esa es la terminología que se le adhiere. Bien, y ahora, ¿cómo puede originarse? Sigue diciendo el artículo 57. La emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo constitutivos de un empréstito. Bueno, acá está hablando de las famosas títulos, bonos, letras de cambio. Este es más que nada lo que sucede con los famosos negociaciones con los bonistas que tiene Guzmán. ¿Por qué? Porque los bonistas también es una forma de la cual el Estado puede endeudarse. La capacidad de endeudamiento no solamente tiene que darse siempre en dinero papel, como ustedes ya lo saben. Puede ser mediante bonos, títulos. Es otra forma que tiene el Estado de endeudarse. Pero no por eso no dejan de tener valor. Al contrario, de la forma en que se empiezan a mover esos títulos, bonos, pueden aumentar su valor o pueden disminuirlo. Entonces, el 57 primero nos dice, ¿cómo se puede originar esta deuda pública? Por la emisión y colocación de los títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo que constituyen un empréstito. La contratación de préstamos, ese es el ejemplo más claro,
le pido un préstamo al FMI, listo, acá hubo un acuerdo de partes donde yo contraigo un préstamo, por lo tanto paso a ser deudor, y esa deuda pasa a tener el nombre de un empréstito. La contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipula realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente, siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente. Bueno, acá ya estamos hablando de la ley de presupuesto, cosa que ustedes también ya saben. Vamos a volver a analizar el inciso D. La contratación de obras, servicios o adquisiciones, supongamos que se contrata a una empresa extranjera, vamos a poner el ejemplo en Vaca Muerta, ¿no? Nosotros en Vaca Muerta tenemos petróleo, pero tenemos el crudo. No tenemos las máquinas para poder extraer ese petróleo. Bueno, supongamos que contratamos con alguna empresa extranjera para que vengan acá, pongan toda la maquinaria, entonces le estipulamos un determinado monto por el alquiler, ¿no? En ese caso, ¿qué estamos haciendo? Un contrato de prestación de servicios, que en ese caso, como sería un contrato multimillonario, el Estado lo puede hacer por su capacidad de endeudamiento, porque entraría dentro de qué concepto. Y bueno, justamente como para llevar a cabo estas inversiones que tiene que llevar a cabo el Estado para la obtención de recursos. Entonces, entraríamos dentro de lo que nos dice 56. Inversiones reproductivas. Si podemos analizar la posibilidad de que vengan a traerse maquinarias para poder sacarle un poco más de provecho a todo el petróleo que tenemos ahí, que hoy en día no podemos llegar a sacar porque no tenemos la máquina para hacerlo, entonces ahí entraría este inciso D. Contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que para los gastos se aplicaba el de competencia temperada, ¿no? Porque en caso de que no se llegue a completar en el ejercicio, podía llegar a estipularse para el próximo. ¿Pero qué te dice acá? Te dice que se estipula realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero. Acá sí te da la posibilidad. ¿Entienden ahora cómo se relaciona? Cuando nosotros habíamos analizado, no me quiero meter mucho en esto, pero cuando habíamos visto lo que era presupuesto que teníamos, recurso de caja y de competencia, que caja era para los recursos y de competencia era para los gastos, y teníamos una competencia temperada, porque nos daba la posibilidad de que los gastos que no se cierran en este ejercicio financiero se puedan estipular en el próximo, entraría en este caso el típico ejemplo que les estoy dando ahora, el inciso D del artículo 57. Bien, ¿y qué más nos dice? Inciso E, el otorgamiento de avales, fianzas y garantías cuyo vencimiento supera el periodo del ejercicio financiero, no incide mucho más de lo que venimos diciendo, o la consolidación, conversión y renegociación de otras deudas. Este es el claro ejemplo de lo que pasa constantemente con la Argentina, la renegociación, la posibilidad de volver a discutir y que nos vuelvan a extender el plazo y así siguen corriendo los intereses. Entonces el artículo 57 define todo lo que es la deuda pública y nos dice cuáles son las formas en que se puede originar. Son 5 incisos, a ver, 6 incisos, de los cuales solamente les preguntemos, que nos digan 3 o 4 incisos, que establece el artículo 57 de cómo se puede originar una deuda pública, y ahí tienen que hacer mención a esto que hemos estado analizando. Bien, artículo 60. Acá salté el 59 porque, si quieren, lo leemos para que vean a qué apunta, pero yo preferiría darle importancia. Ninguna entidad del sector público nacional puede iniciar trámites para realizar operaciones de crédito público sin la autorización previa del órgano coordinador de los sistemas de administración financiera. No genera mucha complicación de entender. Por eso, como les dije, todo lo que es vinculado a crédito público va del artículo 56 al 71. Yo acá les marqué los más importantes. Vamos a analizar ahora el 60. Indica las características que deben cumplir las operaciones de crédito público fijadas en la ley de presupuesto. Y nos dice el artículo 60. Las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica. Ya saben ustedes por qué es esto, ¿no? O sea, no tenemos que volver a analizarlo, pero recuerdan cuando íbamos a analizar la ley de presupuesto, y ahí teníamos todos los principios, principio de especialidad, principio de anualidad, no afectación de recursos. Entonces, es congruente con lo que hemos estado estudiando y analizando hasta ahora, que las entidades de administración nacional no pueden formar ninguna operación de crédito público
que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica. Entonces, acá también ya vemos que tampoco Macri podría haber contraído el préstamo con el FMI, al margen de que fuera inconstitucional porque lo hizo por un DNU, porque tampoco está estipulado en la ley de presupuesto. Porque eso, como es una ley, y tiene que ir por Congreso, como ya vemos por el artículo 75, inciso cuarto, estamos hablando de una cuestión que incide de manera directa con lo que es la adquisición de la suma de dineros para poder hacer frente a necesidades públicas que tiene el Estado, tiene que estar estipulada en la ley de presupuesto. Porque es una forma que tendría para obtener recursos. O sea, fíjense cómo se va relacionando todo, ¿no? El crédito que se tendría que pedir tendría que estar estipulado y detallado en la ley de presupuesto, cosa que tampoco se ha hecho así. ¿Por qué? Porque con esa adquisición podría permitir tener una idea de cuánto puedo yo, Estado, determinar para llevar a cabo estas obras, llevar a cabo, no sé, la creación de hospitales, lo que fuere. Bien, seguimos leyendo el 60 porque sigue. Dice, la ley de presupuesto general debe indicar como mínimo las siguientes características de las operaciones de crédito público autorizadas. Tipo de deuda, especificando si se trata de interna o externa, claro, qué tipo de deuda va a ser. Monto máximo autorizado para la operación, plazo mínimo de amortización y destino de financiamiento. Claro, esto es lo que estábamos analizando. Se tiene que decir, cuando hablamos del principio de especialidad, que establezca de forma concreta cuál va a ser el destino que se le va a dar a ese crédito que se está pidiendo. No como también había hecho Macri, que de los $5 que le entraban, 4 era para sostener al dólar que no se le dispare y 1 era para vaya a saber qué. Entonces, ahí tampoco estábamos cumpliendo la finalidad por la cual debía responder a la ley de presupuesto. Bien, es el artículo 60. Sigue un poquito más, pero vamos a dejarlo. Vamos al 68 y nos dice: la Oficina Nacional del Crédito Público va a ser el órgano rector del sistema de crédito público, con la misión de asegurar una eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento que se obtenga mediante operaciones de crédito público. Bueno, acá establece cuál va a ser el órgano rector. Así como recuerden que teníamos, cuando hablamos de presupuesto, lo que era la Oficina Nacional de Presupuesto, que era la que se encargaba de redactar los anteproyectos que le mandaba el presidente y después pasaba al jefe de gabinete. Bueno, acá el que tenemos, el órgano que se encarga de controlar el sistema de crédito público es la Oficina Nacional de Crédito Público. Como ya podrán ver, hay oficinas para todo y asesores para todo, hay subsecretarías y suboficinas de las oficinas, cargos que siguen inventando, que al final no cumplen ninguna función porque el presidente hace lo que se le canta, porque firma un DNU y listo, saca un crédito. Bueno, sigamos. Bien, esto como troncal, estos 5 artículos, chicos, 56, 57, 58, 60 y 68, préstenle mayor atención que a los demás. Como les digo, si quieren pedir una ley a los demás artículos, esto es lo fundamental. Cuando hablamos de qué es la deuda pública, cuáles son las características, cómo se podría llevar a controlar una deuda pública, crédito público, de qué forma se puede llegar a adquirir un crédito público, cuáles son los requisitos, establece alguna excepción, posibles preguntas que les podemos llegar a hacer cuando analicemos lo que es crédito público. Bien, pasamos a la tercera filmina. Bueno, antecedentes. Acá yo consideré importante hacer un poco de mención sobre lo que dice Alberdi en el libro Sistema Económico y Rentístico de la Confederación. Y les quiero decir, les voy a leer algunos fragmentos que yo saqué del libro de cómo él analizaba el crédito público en ese momento. Para Alberdi el crédito público no era algo malo, porque era una forma que tenía el país de enriquecerse, de poder seguir adquiriendo recursos para hacer frente a las obligaciones que tenía. ¿Qué dice él? Siendo el crédito público un recurso destinado para urgencias de la nación, ¿por qué? Porque si nosotros volvemos a leer lo que dice el artículo 4 de la Constitución, en la última parte ven que dice: y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la nación. Esta palabra, chicos, no es para pasársela por alto. Entonces decía Alberdi, siendo el crédito público un recurso destinado para urgencias de la nación, parece que ella hubiera querido considerarlo como un recurso extraordinario,
Se supone que si es para urgencias, es para casos completamente esporádicos, no es para una cuestión usual pedir un crédito. Pero si se considera que no hay situación más extraordinaria que la de un país como Argentina, en el que debe consolidar su gobierno, afianzar su paz interior, acá está haciendo mención netamente del preámbulo, y fomentar el curso de sus adelantos. Con adelantos hablamos en ese momento, pónganse en contexto, cuando Alberti escribió esto en 1854, hablaba de creación de puentes, rutas, edificios, servicios públicos como hospitales, como comisarías, de todo lo que venga a ser a la formación y la creación del país que se estaba llevando a cabo, y fomentar el curso de sus adelantos, se admitirá que el crédito público, aún considerado como recurso extraordinario, entra en el número de los que ponen en la Constitución Argentina el servicio cotidiano del gobierno. Por eso es que la aclara en el artículo 4. Porque si bien sabemos que es una cuestión de urgencia, pero como es un país que está en construcción, entonces se puede admitir, ¿no? Y acá tenemos como antecedente y referente lo que fue, primero el crédito que había pedido Rivadavia con la Baring Brothers, después el que había consolidado, el que se ha terminado acrecentando con Mitre cuando tuvimos la famosa guerra con el Paraguay. Entonces, él decía que está bien, depende de la finalidad que se le da el crédito, estaba bien, si era bien aplicado. No de la forma en que se ha dado hasta ahora, que ustedes como bien saben, el que fue el que pidió Rivadavia con la Baring Brothers, de los cuales pedimos 1.000.000 de libras, llegaron 500 y en papelitos, 550. Entonces, una deuda que terminamos pagando recién en 1904. Bien, vamos a ver qué nos sigue diciendo Alberti. El crédito es un miembro de los muchos que forman el Tesoro Nacional, según el artículo 4 de la Constitución Nacional. Sin dudas que él nos ayudará con sus recursos a organizar esa patria. Es el recurso de los países pobres por razón de su juventud. Se ve que mucho no hemos aprendido, ¿no? Porque hace 2 años, año y medio que ya habíamos pedido uno. O sea, seguimos siendo un país pobre a palabras de lo que dice Alberti. Y termino con esta última frase. Siendo el crédito del Estado el recurso más positivo que pueda disponer, porque Alberti lo que decía es, no es malo que un país se endeude, porque si un país es rico en tierras, solamente con que tenga el pago de los intereses, se entiende que por la capitalización que va a tener y la forma en que aproveche su tierra, se va a seguir haciendo de una solvencia que le permita poder afrontar las obligaciones y el pago de ese crédito. Pero miren cómo sigue esta frase. Siendo el crédito del Estado el recurso más positivo del que pueda disponer, será preciso que los gobiernos argentinos sean muy ciegos para que desconozcan que faltar a sus deberes en el pago de los intereses de la deuda es lo mismo que envenenar el único pan de su alimento y suicidarse. Es algo más desastroso que faltar al honor. Es condenarse a la bancarrota y al hambre. Sería bueno que vayamos y le digamos a Máximo, escucha a Máximo, vos que le decís al FMI que no le querés pagar. Alberto, vos que le estás diciendo al FMI que no le vas a poder pagar, bueno, ¿por qué no le hizo un poquito lo que está diciendo Alberti hace 200 años atrás? Es un suicidio no querer pagar un préstamo y una deuda que tenés pública, porque así como cuando uno, como particular, te ponen en el veraz en el banco si no pagas, acá es lo mismo. Entonces, no vamos a pagar la deuda. ¿Cómo no van a pagar la deuda, muchachos? Y acá lo dice Alberti, lo deja expreso y más claro imposible. Es lo mismo que envenenar el único pan de su alimento y suicidarse. Es algo más desastroso que faltar al honor, es condenarse a la bancarrota y al hambre. Impecable. Después sigue una explicación que él da, pero no los quiero encarajinar, con la forma en que él establece y cómo lo analiza después al crédito. Si tienen la posibilidad, busquen este libro, vean donde él refiere al crédito público, porque la verdad que la prosa que tiene Alberti es impecable. De los libros que estoy leyendo, yo siempre vuelvo a lo mismo porque es algo tan claro de entender, tan llevadero. Bueno, por algo se apara en nuestra Constitución, no por nada. Bien, y queda una filmina para analizar. Es lo que yo le estaba contando. ¿Cuál es la relación que tenemos entre la deuda pública, el crédito y el empréstito? Esto surge todo de lo que estuvimos analizando de los artículos que estuvimos viendo de la 2456. El crédito es la aptitud para obtener préstamo en dinero, ¿no? Acá, si bien lo estamos analizando cuando hablamos de crédito público, es una actitud que tiene el Estado,
Pero así como ustedes pueden ir al banco y pedir un crédito, también ustedes tienen la aptitud, por ser personas, para poder adquirir un préstamo en dinero. Después analizamos si cumplen o no las características para poder adquirir ese crédito. Y acá volvemos a lo que vimos en la primera filmina, recuerden, política, desde el punto de vista económico y financiero, eso después lo analizamos desde el punto de vista jurídico. Acá lo que hablamos es las definiciones y cómo se vinculan estos términos. Entonces decimos, el crédito público es la aptitud para obtener préstamo en dinero. El empréstito, ¿qué es? Es la operación para obtenerlos. Se denomina empréstito a los títulos que representan las obligaciones del Estado de devolver dentro de determinado plazo las sumas adeudadas más los porcentajes y más los intereses. Entonces, cuando hablamos del empréstito, ¿qué es? Es todo lo que compone este crédito que pedimos. Porque el empréstito compone, por un lado, el crédito, por otro lado, los porcentajes y por el otro lado, los intereses, de los cuales van a ir acarreando a medida que vaya pasando el tiempo de ese crédito que nosotros hemos pedido. Y por último, deuda pública. ¿Qué papel viene a jugar acá en esta relación? La deuda pública es la obligación que contrae el Estado a consecuencia del empréstito. Comprende todos los empréstitos públicos contraídos y adeudados por el Estado. Entonces, el Estado pide el crédito, ese crédito con todo lo que compone, o sea, con las sumas, más los intereses, más los porcentajes, conforma lo que se denomina el empréstito, y ese empréstito, a consecuencia de ese empréstito, la obligación de contraer el Estado es una deuda. Esa es la relación, el triángulo que vendría a conformar cómo hacer jugar por un lado a la deuda, por otro lado al crédito y por otro lado al empréstito. Bueno, chicos, ya estamos con crédito público. Como ven, es un tema cortito, sencillo, pero de lo cual pueden salir bastantes preguntas. Por acá tenemos para analizar muy bien el artículo cuarto, muy bien el artículo 75, inciso 4, inciso séptimo. Tenemos para analizar de la 24 a 156, como vimos el 58, el 59, el 61, el 68, que es el órgano que se encarga. Tenemos para analizar, alguna pregunta puede ser de que alguna opinión, o que establecía el Verdi desde la opinión que él tenía y cómo consideraba, cómo era visto el crédito público para él. Así que, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Recuerden que acá también lo pueden hacer jugar un poco con lo que hemos estado analizando de presupuesto, con lo que hemos estado analizando con la unidad 9 de la obtención de recursos o el cálculo de recursos y la obtención de gastos y cálculo de recursos del Estado. Esto lo pueden hacer jugar con lo que venimos viendo hasta ahora. Es cuestión de que ustedes lo internalicen y traten de llevarlo a sus palabras. Porque como ven, estos son temas que se van relacionando. Eso es lo bueno de esta segunda parte, que es todo un poquito más llevadero. Pero con lo que hemos estado viendo hasta ahora, esto tranquilamente lo pueden llegar a relacionar. Obviamente que tienen que estudiar, ¿no?, los artículos que hemos estado viendo y estas filminas puntual, pero tranquilamente lo pueden ir relacionando con los temas que hemos ido viendo hasta ahora, porque todo está conexo. Ahí creo que preguntan algo. Sí, todo lo que es presupuesto, derecho tributario, me parece que lo va a dar doctor Furonarena Senior. Ya eso me tengo que poner de acuerdo con él para analizarlo. No sé si conmigo será la última clase que tienen, pero igual se los voy a dejar en el grupo. Bueno, chicos, esto fue todo. Cualquier duda que tengan, escriben en el grupo de WhatsApp. Seguimos en contacto. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Chao, gracias. Chao, hasta luego.